Hay algo que casi ninguna mujer admite, no por vergüenza, sino porque ni siquiera lo entiende del todo. Cuando un hombre que estaba presente, constante, predecible, desaparece sin ruido, algo se activa. No es tristeza inmediata, no es amor declarado, es otra cosa, más silenciosa, más incómoda. Y ese algo no depende de lo que ella diga, sino de cómo funciona su mente. Si no entiendes esto, todo lo demás parecerá exagerado. Si lo entiendes, vas a ver patrones donde antes solo veías confusión. El cerebro no valora lo que tiene, valora lo que siente que puede perder. Ese es el punto de partida. En psicología se conoce como escasez percibida. No deseamos lo accesible. Deseamos lo que se retira, lo que deja un espacio sin cerrar, lo que no se explica. Cuando un hombre deja de buscar, no desaparece solo su presencia, desaparece la certeza. Y la incertidumbre es un detonador más potente que el rechazo. Estudios en neurociencia del comportamiento muestran que la anticipación interrumpida genera más activación emocional que la pérdida confirmada. La mente prefiere un final doloroso a un vacío sin respuesta, porque el vacío no se puede procesar, no tiene forma, no tiene cierre, y ahí empieza todo. Primero viene algo sutil, no es ansiedad, no es apego, es desajuste. Durante los primeros días, ella no interpreta el silencio como una decisión, lo interpreta como una pausa, como un error, como algo temporal. Revisa el teléfono sin darse cuenta, abre la conversación, la cierra, espera sin reconocer que está esperando. No hay sufrimiento todavía, hay ruido mental. Su cerebro había aprendido un patrón, mensaje, atención, presencia, y cuando ese patrón se rompe sin explicación, aparece lo que la neurociencia llama error de predicción. La realidad no coincide con lo esperado, y eso incomoda. Lo curioso es que, en este punto, ella puede decir con total honestidad que no le importa, y lo cree, pero su conducta revela otra cosa, porque el comportamiento nunca miente, solo se adapta. Luego ocurre algo más sofisticado, más defensivo. Empieza a construir una historia, no sobre lo que pasó, sino sobre lo que le conviene pensar que pasó. Recuerda lo que no le gustaba de él, minimiza lo que sí, habla con otras personas desde una posición de control, como si hubiera ganado algo. No lo hace para engañar a otros, lo hace para estabilizarse. El ego necesita una narrativa donde no haya pérdida, pero hay una grieta, y esa grieta se nota en lo que muestra hacia afuera. No es casualidad que aumente su actividad, no es casualidad lo que publica, no es casualidad el tono. No está comunicando bienestar, está regulando una incomodidad. La psicología social ha observado que tras una desconexión inesperada, muchas personas incrementan señales externas de validación, no porque estén mejor, sino porque necesitan compensar internamente lo que no pueden resolver. Es un intento de recuperar control, pero el control no vuelve, porque el silencio sigue ahí, y cuando ese silencio se extiende lo suficiente, ocurre el giro. Aquí es donde todo cambia. El recuerdo empieza a deformarse, no hacia lo negativo, hacia lo ideal. Sin darse cuenta, empieza a reconstruirlo desde lo mejor. Los momentos incómodos pierden fuerza, los detalles positivos se vuelven más nítidos. No es que ella quiera recordarlo así, es que su mente lo hace automáticamente. Existe un sesgo bien documentado, la positividad retrospectiva. Cuando algo se pierde sin cierre, el cerebro tiende a embellecerlo, no para engañarse, sino para darle sentido. Y ahí aparece un fenómeno clave. No todos los hombres que se van generan esto, solo los que no rompieron la imagen antes de irse, solo los que no suplicaron, no insistieron, no explicaron de más. Porque cuando alguien se va dejando ruido, contradicciones o necesidad, el cerebro tiene material para desidealizar. Pero cuando alguien se retira en silencio sin fracturas visibles, deja espacio, y ese espacio lo llena la mente, con lo mejor que recuerda, con lo que pudo haber sido, con lo que ya no está, pero tampoco terminó. Ahí empieza a formarse algo más profundo que la atracción, empieza a formarse una huella, y esa huella no depende de lo que hiciste mientras estabas, sino de cómo te fuiste. Y cuando esa huella se instala, lo que sigue ya no es visible desde afuera, no hay mensajes, no hay señales claras, pero por dentro el proceso continúa, porque lo que no se resolvió, no se cierra. Después de la idealización, aparece una fase más silenciosa pero mucho más intensa.
no se nota en lo que publica, se nota en lo que piensa cuando está sola. Empieza a preguntarse, no de forma directa, no con lógica, sino en pequeños momentos, antes de dormir, en medio de una conversación, cuando algo le recuerda a él sin razón aparente. La pregunta no es ¿por qué se fue? Esa sería demasiado simple. La pregunta real es otra. ¿Qué significaba realmente para él? Y esa pregunta no tiene respuesta. Ahí es donde el silencio empieza a pesar más que cualquier palabra. Porque cuando alguien explica demasiado, cierra posibilidades. Pero cuando alguien no explica nada, abre todas. Y la mente no tolera eso. Entonces intenta llenar los espacios. Reconstruye conversaciones, reinterpreta gestos, busca señales en el pasado que antes no parecían importantes, no porque quiera volver, sino porque necesita entender, pero no puede. Y esa imposibilidad genera algo más profundo que la duda, genera inversión emocional. Empieza a dedicar energía mental a alguien que ya no está, y eso, en términos psicológicos, cambia todo, porque no nos apegamos solo a las personas, nos apegamos a las historias que no terminamos de entender. Aquí es donde muchos hombres cometen el error más común. Piensan que como no hay contacto tampoco hay impacto, pero el impacto no depende de la interacción, depende de la marca que dejaste sin cerrar. Y cuando esa marca sigue activa, aparece otra etapa, una más incómoda. Empieza a compararte, no de forma consciente, no como una decisión, sino como un reflejo. Las nuevas interacciones no se sienten igual, no porque tú fueras perfecto, sino porque fuiste inconcluso. Y lo inconcluso tiene una ventaja. No compite con la realidad, compite con la imaginación. Nadie puede igualar una versión idealizada. Nadie puede superar algo que no terminó de definirse. Por eso, aunque conozca a alguien más, hay una parte de su mente que sigue regresando a ese punto sin resolver. No todos los días, no todo el tiempo, pero sí en momentos específicos. Y eso crea una tensión interna que no siempre sabe explicar, porque no encaja con lo que dice sentir. Aquí aparece algo aún más interesante. Empieza a revisar su propia percepción. No solo piensa en ti, empieza a cuestionarse a sí misma. ¿Por qué me afecta esto? Si no era tan importante, ¿por qué sigue aquí? Y esa duda cambia la narrativa inicial. Ya no eres solo alguien que se fue. Empiezas a convertirte en alguien que dejó una impresión que no logra desactivar, y eso altera el valor percibido. Porque en psicología, el valor no es lo que alguien da, es lo que alguien provoca. Y tú provocaste algo que no se resolvió. Luego llega una fase que casi nadie menciona. No es emocional, es conductual. Aparecen intentos indirectos. No siempre son evidentes, no siempre son intencionales, pero están ahí. Un cambio en lo que muestra, una historia más específica, una reacción inesperada, un pequeño gesto que en otro contexto no significaría nada. No busca hablarte directamente. Busca comprobar si sigues ahí, si el silencio es definitivo o si aún hay una puerta. Pero hay algo clave aquí. Si tú reapareces demasiado pronto, destruyes todo el proceso, porque conviertes lo incierto en predecible otra vez. Y lo predecible pierde valor. El error no es volver. El error es volver desde la necesidad, porque eso borra la huella que el silencio había construido, y la reemplaza por algo mucho más común, disponibilidad. Y la disponibilidad constante nunca compite con la incertidumbre bien gestionada. Por eso la última etapa es la más difícil de entender. No es cuando ella te busca, es cuando deja de hacerlo, pero no te olvida. Aquí ya no hay ansiedad evidente, no hay señales claras, pero quedas instalado, como una referencia, como una experiencia que no encajó en ninguna categoría simple. No fuiste suficiente para quedarse, ni fácil de olvidar. Y eso es lo que más permanece, porque lo que se entiende, se archiva. Pero lo que no se resuelve, se repite, no en acciones visibles, sino en patrones internos, en elecciones futuras, en comparaciones silenciosas, en esa sensación difícil de explicar cuando alguien nuevo aparece, pero no genera lo mismo. Aquí es donde el desapego muestra su verdadera naturaleza, no como estrategia, sino como consecuencia. Cuando alguien se retira sin forzar, sin perseguir, sin intentar convencer, transmite algo que no se puede fingir, autosuficiencia emocional. Y eso tiene un efecto profundo, porque no genera dependencia, genera impacto. Pero hay una diferencia que no puedes ignorar. El desapego real no nace del juego, nace de la claridad,
de entender que no necesitas quedarte donde no hay reciprocidad, de retirarte no para provocar, sino porque ya no encajas ahí. Y paradójicamente, es eso lo que más se queda en la mente de quien no supo valorarlo a tiempo. No el esfuerzo, no la insistencia, sino la ausencia limpia, la que no pide nada, la que no explica demasiado, la que simplemente se va y deja una pregunta abierta que el tiempo no siempre logra responder.